Muy buenas tardes, muchachos. Sean todos bienvenidos a nuestro curso de Proyecto Integrador 1 en nuestra primera clase del año 2021. En el día de hoy nos toca finalizar lo que es la unidad número 3, denominada Planificación y Riesgo de un proyecto de sistemas de información. Dentro de dicha unidad vamos a trabajar específicamente lo que es el tema 3.4, el cual se denomina determinación de la viabilidad económica del proyecto. Respecto a esto, podemos comenzar diciendo que cuando iniciamos cualquier proyecto, ya sea de tipo personal, de negocio o una investigación académica como son las tesis de grado, se requiere de toda la planeación posible, debiendo saber claramente los objetivos que perseguimos, cuánto tiempo tenemos para alcanzar los mismos, qué necesitamos y de cuántos y cuáles recursos disponemos para lograr estos objetivos. Es ahí donde el presupuesto de un proyecto juega un papel fundamental. ¿Qué es entonces un presupuesto de proyecto? No es otra cosa sino un documento financiero en el que se planifican las necesidades de un proyecto para cubrir todos los gastos que éste pueda generar, permitiendo entonces controlar lo que es el progreso del mismo y detectar las posibles desviaciones que puedan implicar gastos innecesarios si no los corregimos tempranamente. El presupuesto del proyecto entonces controla desde un inicio los costos durante un plazo determinado y debe tomar en cuenta las variables que puedan alterar su progreso afectando a los costos, debiendo ser en todo momento coherente, exacto y sobre todo realista. ¿Cuáles son entonces los elementos que deben ser incluidos en un presupuesto de proyecto? Este tipo de presupuesto cuenta con los mismos elementos básicos de cualquier presupuesto en general, es decir, costos directos y costos indirectos. La diferencia principal radica en el caso de lo que son proyectos de desarrollo de software, en cómo se desglosan o en los diferentes subelementos que pueden incluir. Cuando hablamos de costos directos, se desglosarán los costos que tengan que ver con lo que es el planeamiento, la ejecución y el mantenimiento del sistema, teniendo en cuenta las diversas tareas y subtareas incluidas en el proyecto. Cuando hablamos de costos indirectos, son aquellos relacionados con la administración y reserva de riesgos. Fíjense que en este caso, estos costos directos de lo que estamos hablando se refieren principalmente a tres elementos específicos, los cuales son, en primer lugar, los gastos de personal, es decir, los sueldos y salarios que vamos a estar pagándole a las personas que van a conformar nuestro equipo de desarrollo. En segundo lugar, tendríamos los materiales y equipamientos. Esto puede incluir desde la conexión de internet, cualquier otro elemento importante que sea para el desarrollo de nuestro proyecto, aunque en el caso de proyectos de desarrollo de software, estos gastos materiales y de equipamiento son sumamente bajos. Inclusive se podría decir que muchas veces despreciables, porque el equipo de trabajo ya cuenta con todos aquellos elementos que pueda necesitar. Debemos describir en todo caso, si vamos a plantear materiales y equipamientos, las presentaciones disponibles en el mercado para cada uno de ellos, el costo por unidad, la cantidad solicitada y el importe total.
La otra categoría sería la de viáticos y otros gastos. Esto es en el caso de que inicialmente se da mucho y al final también de que se requiera trasladar a otros lugares a las personas encargadas del proyecto. Por ejemplo, cuando estamos haciendo las primeras reuniones de comunicación, debemos trasladar al líder del proyecto y a los analistas hacia lo que es la empresa en repetidas ocasiones. Por una parte, para conocer el entorno donde va a ser ejecutado el sistema, para analizar las diferentes actividades y procesos que deban ser incluidos y para obtener cualquier tipo de información necesaria directamente de su origen, es decir, de las personas que van a trabajar con el sistema. También podemos incluir otros gastos, tales como, ¿qué podríamos decir? Costos de algún tipo de dispositivo de software que necesitemos adicional o cualquier otra cosa. De todas maneras, como les dije al principio, por lo general el principal costo directo que tenemos en el caso de desarrollo de software es el del recurso humano. Los demás son bastante bajos y muchas veces pueden llegar a ser despreciables en relación con el costo original. Ahí podríamos incluir cualquier otro elemento que represente un costo directo para nuestro proyecto. Cuando hablamos entonces de la parte de costos indirectos, estamos hablando de los costos de administración o costos administrativos. Por lo general, para este tipo de proyectos, si no se tiene un valor como tal específico detallado, lo que se hace es asignar entre un 25 y un 30% del monto solicitado. ¿Qué quiere decir? Yo calculo todos mis costos directos y si no tengo un listado específico de costos indirectos, por ejemplo, por cuestiones de reuniones de Zoom, de consumo de internet, de lo que sea, lo que hago es estimarlo entre un 25 y 30% del costo total del sistema. Eso incluye, por ejemplo, secretarios y otro personal administrativo que se deba tener, impuestos, etcétera. Por otro lado, tenemos la opción de detallarlo si lo consideramos conveniente y si tenemos la información al alcance. El otro elemento del costo indirecto en cuanto a desarrollo de software vendría a ser lo que es la reserva de riesgos. Esta también se debe considerar. Por lo general es también un monto de respaldo de tipo porcentual estimado que se guarda para cualquier clase de eventualidades o contingencias que puedan ocurrir durante el transcurso del proyecto. Este suele estar entre un 10 y un 25% de lo que es el costo directo. Vean que básicamente el costo indirecto se asigna, podríamos decirlo así, un 50% del costo directo para no tener para tener esa plataforma, ese colchón en caso de que se produzca algún gasto inesperado. Hacer el presupuesto de un proyecto, como ustedes saben, es algo laborioso y puede llevar cierto tiempo, ya que es indispensable desglosar antes los elementos detalladamente para que éste sea aprobado. Cada proyecto es único, lo cual implica tomar el tiempo necesario para el establecimiento de su presupuesto específico, debiendo tener en cuenta las variables que pueden influir en él y considerar además un monto de respaldo en el caso de que se produzca alguna modificación imprevista. Entonces vean que es bastante importante, así como en el caso del cronograma debemos tener cierta holgura, en el caso del presupuesto debemos tener un monto de respaldo que nos permita manejarnos en caso de cualquier problema que se presente.
Es importante entonces contar con ciertos documentos que faciliten la elaboración del presupuesto. Entre estos tenemos, en primer lugar, lo que es el alcance del proyecto, el cual nos dará el total de los requerimientos de nuestro proyecto en sí. Es decir, nos dará la capacidad de conocer qué tanto es el trabajo que debemos cubrir. En segundo lugar, tenemos el plan de gestión del proyecto. Este nos proporciona la planificación de cuándo se necesitan los recursos. En tercer lugar, tenemos el plan de gestión de costos, el cual nos aporta una estimación aproximada de los gastos que tenemos que realizar para poder mantenernos siempre dentro de un rango aceptable. Vean que si, por ejemplo, nuestro costo estimado es de 20.000, por decir un número, con un nivel de resguardo, de respaldo de 5.000, no deberíamos nunca pasar de 25.000, pero tampoco es muy probable que baje mucho del valor de 20.000. Puede que por ciertos elementos que consigamos a menor costo o que se realicen más rápido, ese costo pueda bajar. Por favor, se le agradece colocar apellidos y nombres. No tengo ningún alumno llamado Aldea del Niño. Entonces, por favor, cambiar el nombre si no quiere que lo retire de aquí de la clase, porque ese no es un nombre válido de alumno. Yo sé que puede ser el lugar donde están trabajando, pero para efectos de la universidad los nombres deben ser colocados adecuadamente. Ya ustedes conocen el procedimiento. Otro elemento, otro documento que debemos tener cuando estemos elaborando nuestro presupuesto es el cronograma del proyecto, lo que nos va a aportar los tiempos y el progreso para lo que es el monitoreo de nuestro presupuesto. Hay que tener el registro de riesgos, el cual incluye las variables que pueden afectar al proyecto, y este a su vez alteraría nuestro presupuesto. Y finalmente, las cotizaciones reales de proveedores que puedan brindarnos algún servicio requerido. Vean que allí tenemos una serie de elementos importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de construir nuestro presupuesto del proyecto. Teniendo ya la información necesaria e identificando los objetivos principales de nuestro proyecto, debemos realizar una lista de los recursos necesarios para alcanzar los mismos, una lista de los que nos ayudarían, pero que no son esenciales. Es decir, debemos establecer prioridades acerca de cómo vamos a distribuir nuestros costos, nuestros recursos económicos, para así plasmar, solo desglosando las columnas, la información que nos aporte datos relevantes. Por ejemplo, algunas de las columnas más utilizadas para esta gestión de lo que son los recursos, tendríamos el nombre del recurso, que debería ir acompañado de un código, el tipo de recurso, la unidad que utiliza ese recurso, el costo por unidad, la cantidad de unidades necesarias. Fíjense que cuando hablamos del recurso, estamos hablando de aquellos elementos necesarios de acuerdo a las diversas tareas a ejecutar en el proyecto. Por ejemplo, puede ser algún tipo de equipo, puede ser algún tipo de insumo, etc. Cuando hablamos del tipo de recurso,
nos describe el recurso, ya sea material, un servicio o una persona, y puede ser incluido tanto como un costo directo o indirecto. Cuando hablamos del tipo de unidad, va a mostrarnos cómo se mide el uso de dicho recurso. Para personas, lo más común es que sea por día de trabajo o por hora de trabajo. Inclusive por mes de trabajo también, dependiendo de cómo tengamos organizado nuestra área de recursos humanos. Para la parte de materiales, puede ser el número de piezas u otras unidades según sea el caso. El costo por unidad, eso es lo que va a pagarse en el momento que se utilice cierta cantidad del recurso. La cantidad de unidades es el producto de multiplicar nuestro costo de es la cantidad de unidades que vamos a utilizar acerca de ese recurso. Si queremos ser más detallados, podemos incluir códigos para las tareas que estén vinculados a cada uno de los recursos. Así demostramos en qué se va a utilizar el mismo y el costo total de cada actividad. Aquí tenemos un pequeño modelo básico acerca de esto según la PMBOK. Vean que aquí tenemos, por ejemplo, este es el caso de un proyecto de investigación, el cual su líder es la licenciada X, el nombre que sea. La duración de ese proyecto es de un mes. Se calculan los costos indirectos, que sería lo que tienen por allí en la parte de abajo, la sumatoria de esos elementos. Tendríamos los costos indirectos, que sería un 25% de esos $34,270 de los que estamos hablando, y tendríamos una reserva para riesgo del 15%. Al sumar el costo indirecto con el costo directo, tenemos un presupuesto de 42.800 dólares. Y en la parte de riesgos tenemos 6.425 dólares en reserva para riesgos. Totalizamos esto y tenemos un presupuesto total aproximado cercano a los 50.000 dólares. Vean que no es lo más es listar los diferentes recursos y sus costos que estamos asociando. Este modelo que se está presentando en este momento está más orientado hacia lo que es la parte industrial que hacia la parte de sistemas, pero ya vamos a ver un modelo orientado más específicamente a lo que es el desarrollo de proyectos de software. En este elemento, como pueden ver, se presenta un proyecto general donde se muestran la mayoría de los elementos planteados anteriormente, basándonos en costos directos y tomando un porcentaje para los costos indirectos y para la reserva de riesgos que puedan ocurrir durante la aplicación, desarrollo de nuestro proyecto. Aunque, como se les dijo ya, es totalmente válido desglosar los costos indirectos si se considera conveniente para el caso en particular. Ahora bien, cuando se trata del presupuesto para un proyecto de desarrollo de software, tenemos que considerar ciertos aspectos específicos que son los que vamos a estudiar a continuación.